presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está por Lima recogiendo evidencia, recogiendo información que pueda establecer esas responsabilidades desde un órgano tan importante, tan influyente a nivel intercontinental como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nada menos. Señor Hernández, muy buenas noches, bienvenido a este programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, muy complacido estar con ustedes. Muchas gracias. Decíamos presentándolo que aquí el espíritu de este programa es poder recoger la mayor evidencia posible que pueda determinar responsabilidades. Aquí en América Latina, históricamente, en casos emblemáticos, hemos estado acostumbrados a dejarnos llevar por el olvido y que estas cosas muchas veces queden impunes y que no se esclarezcan debidamente. Si no hay presión ciudadana, si no hay movilización ciudadana, si la sociedad no está vigilante, esto no llega a buen puerto. Y si hay vigilancia internacional, con mayor razón. ¿Qué es lo que han podido encontrar en este paso, en esta estancia por Lima, señor Hernández? Bueno, encontramos a través de distintos testimonios que recibimos a lo largo de nuestra visita de 3 días, de domingo a martes, que entre el 9 y el 14 de noviembre se llevó a cabo una protesta social muy espontánea, muy libre y además sumamente masiva y vigorosa, pero que lamentablemente hubo medidas de represión, hubo episodios de abuso del uso de la fuerza, y el 14 de noviembre hubo 2 víctimas fatales y un alto número de personas gravemente heridas. Y eso es un motivo siempre de preocupación. Las medidas que exceden los estándares de uso de la fuerza para garantizar la seguridad en las protestas. Es lo que encontramos a grandes rasgos. ¿Con quiénes han podido ustedes conversar? ¿A qué instituciones? ¿A qué personas han podido acercarse? Y sobre todo, ¿cuál ha sido la receptividad del Estado peruano frente a vuestra llegada? La receptividad ha sido muy amplia, porque desde el momento en que se emprendieron las alertas, la Comisión Interamericana solicitó la anuencia del Estado peruano para llevar a cabo una visita de trabajo. Y esta se nos concedió de manera muy expedita y además se nos dieron todas las facilidades para que pudiéramos realizar la visita. Tuvimos entrevistas con personas y autoridades muy amplias, siempre facilitadas por el Estado, empezando con una entrevista con el propio presidente Sagasti, con el ministro del Interior, ministro de Justicia, la ministra de Relaciones Exteriores, con la fiscal de la Nación, con la mesa directiva del Congreso y con 5 magistrados del Tribunal Constitucional. También tuvimos una muy buena reunión con la Defensoría del Pueblo y también otra muy importante con la Policía Nacional. Pero también tuvimos una reunión muy amplia con la sociedad civil, principalmente con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y nos entrevistamos con familiares de las víctimas y con las víctimas también de lesiones sufridas durante las entrevistas. Ha sido realmente una visita muy completa que en 3 días nos permitió tener un contacto con todos los actores, una mirada de 360 grados de la situación. Lo más difícil en estos casos, y usted lo sabe muy bien, es llegar a establecer las responsabilidades de los más altos funcionarios, de los responsables políticos, de los que imparten decisiones sobre qué marco moverse en una estrategia de contención ciudadana, más aún cuando esta movilización ciudadana es o ha sido tan relevante, tan multitudinaria como lo fue aquí en el Perú. ¿Ustedes pretenden entre sus objetivos llegar a esa responsabilidad o a esas responsabilidades a nivel político? La responsabilidad, como usted bien lo indica, es una responsabilidad que tiene que ser dirigida
a la investigación y sanción de violaciones de derechos humanos. Esta descansa de manera primaria en las autoridades del Estado. Y para nosotros fue muy importante la reunión que tuvimos con la fiscal de la Nación para conocer la estrategia de investigación y de persecución del delito que están realizando. Yo creo que la reunión nos permitió constatar que existe una determinación para llevar a cabo una investigación seria e imparcial. El rol de la comisión es acompañar esos esfuerzos nacionales, es el de monitorear la situación y es el de siempre hacer exhortaciones para que se llegue a la verdad y a la justicia y que sobre todo haya reparación a las víctimas que resultaron afectadas. La Comisión Interamericana no tiene un mandato directo sobre las Cortes peruanas. La instancia que sí lo tiene es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Puede emitir fallos, resoluciones que la justicia peruana aplicaría eventualmente. De ser así, de ustedes tener un panorama claro respecto a las responsabilidades políticas, ¿elevarían un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si es que, como parece indicarse por estas muertes, como parece indicarse por el uso de armamento que no debió usarse, por las muertes en sí, por los heridos en sí, se habrían vulnerado derechos humanos y de ser ese el caso, irían o entregarían un informe a la Corte? El procedimiento debe de iniciarse siempre a nivel nacional. Ya. Son las autoridades nacionales las que tienen la responsabilidad principal. Todo el sistema de justicia debe, en sus distintos componentes, desde fiscalía hasta tribunales o cortes, son las competentes para resolver ese tema. Una vez que hayan sido agotadas los recursos internos, y en el caso de que existan violaciones a la Convención Americana de los Derechos Humanos, la competencia de la Comisión se activa. Es una competencia de tipo complementario o subsidiario que entraría a ver qué violaciones a la Convención Americana no fueron reparadas a nivel nacional. Y ahí empieza un procedimiento en el sistema de casos y peticiones que en una primera etapa va a nivel de la Comisión Interamericana, la cual emite un informe de fondo con recomendaciones, y solamente cuando esas recomendaciones no son cumplidas, la Comisión tiene la competencia de llevar el caso a la atención de la Corte Interamericana. Eso es importantísimo, doctor Hernández, disculpe que lo interrumpa. Ustedes emiten recomendaciones que la justicia peruana tendría que aplicar en una línea resolutiva, una línea de investigación. Y si esas líneas no se aplicasen, existiendo evidencia de encontrarse en los procesos, ustedes elevarían ello a la Corte. Es lo que nos está diciendo. En un caso hipotético así es. Ya. Pero la exhortación de la Comisión y las expectativas de la Comisión es que estas denuncias sean resueltas a nivel nacional. Eso es lo eficiente, y que existan además resoluciones de manera muy expedita. Aquí es muy importante la rapidez de la justicia. Si la justicia se dilata, entonces existe una denegación de facto a la justicia, y es lo que no es conveniente para las víctimas. Por lo tanto, el exhorto es a una actuación muy rápida y eficaz de las instancias nacionales. ¿Qué es una aplicación rápida? ¿Qué es, en términos jurídicos? Un tiempo, bueno, debe haber un tiempo razonable para la investigación que demuestre la voluntad de las autoridades. ¿Qué es un tiempo razonable? Bueno, cambia mucho de país en país. Ya. Pero obviamente a través del análisis concreto, la comisión va valorando cuando el caso llega a su instancia, si las autoridades fueron diligentes, si las autoridades llevaron a cabo un proceso inmediato, y en otras palabras, lo que no es aceptable son las demoras injustificadas. De acuerdo.
el diplomático Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con nosotros. Muchas gracias, señor Hernández, por habernos atendido. Que tenga usted muy buenos días. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias por invitarme. El jurista y diplomático mexicano Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con nosotros. Acá no nos olvidamos. Acá cantamos Prohibido Olvidar. ¿Ya? Y vamos a tener siempre el ojo puesto en muertes que deben tener responsables, al más alto nivel. 2 jóvenes que murieron, que incluso después de su muerte, maldita sea, después de su muerte, quisieron desprestigiarlos, ¿no? Deshonrarlos. Muertos ya. Qué vileza, ¿no? Acá simplemente tienen que haber responsables. Por los muertos, por los heridos, por personas que estuvieron horas no habidas. Eso y solo eso. Cifras del coronavirus al cierre del programa, como es habitual. 1.847 casos nuevos se reportan. 734 corresponden a las últimas 24 horas. Son 104 menos respecto a la cifra de ayer. 1.113 corresponden a los 7 días anteriores. Se han tomado 17.626 pruebas en el país en las últimas 24 horas. Tenemos 4.008 hospitalizados, 14 menos respecto al día anterior. 961 peruanos en UCI, 3 más respecto a ayer. 45 peruanos y peruanas muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. A esas 45 familias va nuestro abrazo y el programa dedicado a ellos y ellas. 2.235 peruanos recuperados en las últimas 24 horas. A cuidarse, a estar atentos, a estar vigilantes, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Hasta mañana.